Hola, hola banda, bienvenidos a todos ustedes al podcast de esta semana. Yo los ando saludando desde los micrófonos, me presento, soy Virb y espero que estén disfrutando su jueves o el día que estén escuchando este podcast, porque este podcast ahora sí va a estar enorme, larguísimo. Es un podcast muy, muy largo y están hablando ahora sí de lo que es el balanceo de armas y de perks específicamente. eh, Perks, armaduras y demás. Va a haber muchos, muchos cambios para la próxima temporada. Recuerden, esto no va a ser para esta temporada, va a ser para la siguiente que empieza en un mes. Esto está basado sobre todo en mucho del feedback que han mandado, sobre todo en redes sociales y demás. Así que agárrense porque va a estar larguito. Hay muchos nerfs, hay muchos buffs, hay muchos, eh, ¿cómo le podemos decir? Cambios que están eliminando de otros, sobre todo en las metralletas y demás. Así que vamos a hablar de eso. Antes de empezar y darle directo en el top, recuerdo formas de contacto a través de TikTok, a través de Instagram, a través de Twitter como VirMX. Obviamente los comentarios en YouTube y los mensajes en YouTube también me llegan. Perdón, por si lo quieren checar. Y el stream en directo, cuando estoy jugando normalmente. El podcast no lo estoy haciendo en vivo porque luego no lo puedo hacer a la misma hora. Entonces, eh, como tal, bueno, la transmisión, el podcast sí es en vivo porque lo grabo en vivo, pero lo demás, si quieren ver el stream y demás, lo pueden hacer también aquí en el canal de YouTube o a través de Twitch en VirMX también. Así que, sin más preámbulo, vámonos directo al app de esta semana. Este, nada más para que la cuestión es que es un app que mide 9000 palabras. Es una cosa horrenda. Nada más para que se den una idea más o menos. Un libro de lore así el estándar de un libro del orden en Destiny en promedio anda entre las 9000 y las 11000 palabras. Entonces, nada más para que se den una idea de qué tan largo es este top. Que vamos a estar aquí un ratito, así que pues ahora sí que agarren sus palomitas, su bebida favorita, sus chelas, lo que sea, porque vamos largo. Entonces, ¿de qué va a ser todo lo que viene este cambio? En este caso, el que estaba mencionando cuáles van a ser los cambios es Chris Proctor, que es el diseñador, el líder en diseño del juego, del sandbox, por así decirlo, no del juego. Entonces, básicamente muchas de las cosas, como que a grandes rasgos, lo que van a hacer cambios es sobre todo las agujas, eh, sobre todo comentando, disculpen si me están viendo que me estoy sacando la cara cada rato, es que hace mucho calor, pero bueno, para los que no me están viendo en el video, pues igual no se van a dar cuenta, pero igual si se dan cuenta, disculpen esa parte. Pero bueno, regresando a lo que estaba, es las agujas, un poquito de lo que es el flinch y el modo de juego cuando estás en el aire dentro del juego, sobre todo esto es para PvP. Y también van a tocar un poquito todo lo que tiene que ver con los one hit kills, las bajas de un solo tiro, tanto de armas y de habilidades, que de habilidades realmente no hay muchas, sobre todo aquí tiene que ver con las armas especiales específicamente. Y sobre todo el balanceo de lo que es la munición especial, las armas exóticas, los arquetipos de las armas legendarias y algunas cuestiones, algunos perks por ahí, ¿no? Entonces, como mencionaba, esto va a ser para lo que es la temporada 17, o sea, la que empieza el 24 de mayo, si no estoy mal. Entonces, básicamente, ¿cuáles son como la primer parte del cambio, ¿no? Sobre todo esto relacionado con el PvP en específico, que si no mal recuerdo, la temporada 17 va a traer también mapas de regreso de Destiny 1 y de Destiny 2. Ahorita no recuerdo bien, pero creo que ahí va a haber unos cambios. Entonces, tiene sentido que también todos estos cambios estén enfocados en el PvP. De hecho, si se recuerdan, normalmente como que la segunda temporada después de un lanzamiento de una expansión es la que está como más enfocada en el PvP. En este caso, o más bien la temporada como la expansión de los juegos de los guardianes, es en específico, luego tienen también mucho que ver con PvP. Entonces, ¿cuáles son como las primeras
Lo que se tiene en mente con todos estos cambios es sobre todo la parte cuando se tiene la jugabilidad cuando estás en el aire, ya sea brincando con alguna habilidad que estés básicamente con los pies fuera del piso, ¿no? Menciona lo que dice Destiny, que siempre ha tenido un movimiento extremadamente fluido y expresivo cuando se está en el aire, pero ese movimiento se tiene que estar balanceado para que los jugadores que están en el piso no sea tan opresiva esa habilidad, ¿no? Entonces, sin embargo, también quieren que la gente lo siga disfrutando, entonces lo que van a hacer es, van a empezar a hacer que la jugabilidad en el aire sea más difícil, entre comillas, si no inviertes como tu build o construyes alrededor de esa habilidad, ¿no? Entonces, esto también, no, entonces, básicamente lo que dice es que la idea es que al estar en combate en el aire no va a ser tan simple como nada más poner el modificador de Icarus Grip, que sería el agarre de Ícaro en español, la verdad no sé cómo le han puesto, pero pues digamos que unas como del beneficio es que tengas que invertir más si inviertes más en ese tipo de habilidades para tener como mayor ventaja estando en el aire, pues obviamente vas a tener otras cosas fuera, ¿no? Pero que sea atractivo para eso, ¿no? Luego otra cuestión que quieren también modificar es la habilidad de los jugadores para mitigar el flinch, que es algo que la mayoría se queja, sobre todo porque no funciona, no es tan predictivo como uno podría pensar, sobre todo cuando estás usando armas primarias en específico. Entonces lo que quiere Bungie es que pues, se pueda invertir en esta resistencia del flinch y que el flinch base en las armas primarias sea como un poquito más bajo y se pueda como balancear dependiendo del arquetipo que se use en el juego. Reducir el número de las bajas de un solo tiro en PvP, los one hit kills, precisamente para empezar a mover el combate un poquito más la jugabilidad de las armas primarias, que en este caso, quién sabe realmente cómo funcione, porque lo que yo he visto es que, o sea, sí, pero también las habilidades tienen mucho que ver, sobre todo las habilidades de clase en específico, la invisibilidad del cazador, la grieta del hechicero, sobre todo la grieta de poder, creo que se llama en español, y la barricada ahorita de vacío del titán, que es la que está un poquito más fuerte, ¿no? Sobre todo ya cuando la combinas con otras armaduras exóticas y con otros perks y demás. Entonces sí puede ser un poquito opresivo en ese aspecto, como ellos le llaman, ¿no? Eh, y lo que es, básicamente también lo que quieren es que enfocarse también más en lo que es la jugabilidad con las armas, sobre todo las primarias, y dejar las especiales un poquito como una opción y no tanto como la regla a seguir. Entonces, empezando con eso, vámonos con las armas, en este caso con las agujas. ¿Cómo van a...? La verdad es que en inglés le pusieron glaive a rave, que en mi cabeza tiene sentido de qué están hablando porque es una rima, pero la verdad es que no sé cómo lo van a traducir en español, cuando esté traducido en español, ¿no? Entonces, básicamente en el caso de las agujas, lo que quieren es aclarar un poquito el funcionamiento de. Entonces, lo que mencionan es que primero lo que mencionan es que mucha de la expectativa de lo que tenían los jugadores de cómo iban a funcionar las agujas no es como que lo que Bungie pensaba que iba a ser o la intención que ellos tenían para las agujas. Y que también hay que aclarar algo. Bungie realmente nunca aclaró bien cómo funcionaban las agujas. Nada, era como la nueva cosa que estaba bien chida, que iba a estar bien interesante y bla, bla, cuando realmente no. Entonces, básicamente para los que no sepan, la aguja tiene tres acciones. Una es el ataque de golpe, que es un melee básico. La segunda es el disparo y la segunda es como el campo de fuerza que te cubre, por así decirlo, ¿no? Como una mini cúpula, por así decirlo.
Entonces lo que menciona Bungie es eso, ¿no? Que la aguja, el ataque de golpe de la aguja es un ataque básico de golpe, un melee nada más, no es un ataque de arma, entonces realmente no consume munición y hace daño cinético. Entonces, lo que dicen es más como un golpe sin poder que una... eh, que un ataque que un ataque de una espada, por ejemplo, ¿no? Mucho de lo que se queja la comunidad es que los buffs del daño no aplicaban, o sea, no puedes, si tenías una aguja con Rampage, por ejemplo, o ¿qué es desenfrenado en español? Supongamos, la verdad es que ni sé cuáles son los perks de las agujas porque no los he usado mucho, pero supongamos que tienes una aguja con perks de daño que normalmente, típicamente se utiliza, que ves en las armas, ¿no? Entonces, lo que dicen que, este, lo que no querían es precisamente esa interacción con los meles, porque al final del día, eh, la aguja es un arma que no requiere munición, básicamente, ¿no? Para el melee. Y no querían precisamente que esos perks de daño que hicieran que la aguja fuera demasiado fuerte en PvP en específico, ¿no? Entonces, lo que mencionan es que en general les gustaría más incrementar el daño directo de la aguja en el melee, en vez de hacer que tuviera perks de daño de las armas en las agujas en general. Entonces, ahorita lo que van a hacer es que, o la intención es que con los cambios que van a hacer con las agujas para la temporada 17, es que los perks de melee se activen desde el daño base ya sea de daño, haciendo daño con el golpe o bajas con el golpe, ¿no? Como por ejemplo que se pueda recargar el arma con Grave Robber o que tengas el daño de 5 con Swashbuckler, que es cuando si haces una baja con melee, se activa eso para hacer daño. Eso estaría interesante, ¿no? Pero eso me imagino que ese daño se haría con el disparo, ¿no? No tanto con el golpe. Estaría interesante, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, la aguja no, el golpe de la aguja no debería activar perks que activan, eh, mm, sí, el melee, es el daño por golpe, no debería activar los perks o no debe de activar los perks que se activan cuando cuando haces daño con el golpe con poder o las bajas del golpe con poder. Llámese el martillito del titán o ¿cómo se dice? O la navaja del cazador, ese tipo de habilidades, ¿no? O que requieran utilizar la energía de la subclase del golpe, ¿no? Por ejemplo, como los golpes de arco del cazador, por ejemplo. Y los ataques de las agujas de melee deberían de beneficiarse de los buffs de daño de melee, como Winter's Gales o Wormwood Caress. Winter's Gale, según yo, es un casco. No, son unos guantes del cazador. Y las Wormwood Caresses son los guantes del titán. Que en este caso estaría bien interesante ver qué pasa, ¿no? Porque el Wormwood Caress normalmente se rompe con algunas cosas cuando tienen ese tipo de cambios. Habrá que ver. Y los ataques de golpe de las agujas no deben de beneficiarse de los buffs de daño de armas, ¿no? Como Rampage, Kill Clip, Swashbuckler, etcétera, etcétera. Los proyectiles son los que deberían de beneficiarse por precisamente estos daños. Entonces, aquí lo interesante es, por ejemplo, hablan de Swashbuckler, que creo que es espadachín en español, que es cuando, o sea, te da el buff por 5, que es 30% extra de daño cuando haces una baja con melee, con el golpe. Si haces la baja con el golpe, te da por 5.
Pero si haces una baja con el disparo, por ejemplo, si tienes un arco con espadachín, si haces una baja te da por uno, si haces segunda baja te da por dos, por tres, por cuatro, por cinco, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso es como raro cómo va a funcionar. Lo que entiendo yo es que, pero lo que yo entiendo es que la aguja si activa, por ejemplo, Swashbuckler, lo tienes por 5, ese daño extra lo va a dar al proyectil y no necesariamente al melee, que tiene ahorita sentido, ahorita que lo estoy pensando de esta manera, ¿no? Entonces, esas son las expectativas que tienen precisamente para lo que son las agujas. Dicen que mencionan que hay algunas inconsistencias que van a esperar, que esperan arreglar más adelante. Pero básicamente lo que quieren es que se pueda entender y se pueda manejar y ahora sí que hasta cierto punto los jugadores puedan predecir cómo la interacción con las agujas funciona. Entonces, ¿cuáles son ¿cuáles son los cambios que hicieron durante esta temporada? Los importantes es que los impactos del proyectil para alcanzar la máxima energía se bajaron de 6 a 4. Eh, el perk de Grave Robber ahora jala de las reservas en vez de generar munición de la nada. Eh, los golpes de la aguja no pueden como estunear a los combatientes con al salud, sobre todo a los jefes y los campeones, que era lo que pasaba. ¿Qué va a cambiar para la temporada 15? Eh, la aguja va a incrementar el 97, se va a incrementar el daño de resistencia al 97.5% en PvP y el 75% en PvP. Eso quiere decir que en PvP te van a hacer el 2.5% de daño cuando tengas el campito de fuerza ese que te hace la protección y en PvP vas a recibir el 25% de daño nada más, ¿no? Lo cual está chido. Se va a incrementar el daño del melee contra enemigos en PvE, excepto jefes y vehículos un 25%, lo cual está muy chido porque la verdad es que también esa era otra cosa, ¿no? Tenías, por ejemplo, en el caso de los enemigos de las barras rojas eran 3 golpes para bajar a uno, ¿no? Y ahorita ya pueden ser a lo mejor dos o menos, ¿no? Se va a reducir la velocidad a la que la energía se drena de la aguja cuando estés protegiente un 30%. Y se va a incrementar la velocidad del proyectil dependiendo de la estadística de rango. Entonces, si tiene 0, se va a incrementar de 30 a 60 metros por segundo. Y cuando tengas el rango en 100, se va a incrementar de 80 a 100 metros por segundo, lo cual suena bien. Siento que está como, ¿qué será? Como un lanzagranadas a lo mejor. Quién sabe, ¿no? Entonces, también van a hacer cambios a lo que son las granadas, las agujas exóticas, en el caso de la del Titán. Eh, los jugadores ahora van a obtener un sobreescudo cuando estén dentro de la burbuja. Y si traen el casco del SAN 14, va a aplicar el mismo efecto, como si estuviera adelante de la cúpula, adentro de la cúpula con el casco. Lo que hacía es que desorientaba a los enemigos. Entonces, esto va a aplicar igual, ¿no? Eh, en el caso de la aguja del cazador, se va a incrementar la velocidad y aceleración de las torretas de sanación, de los proyectiles de las torretas de sanación. Y en el caso de la del cazador, se va a triplicar el daño. Se va a triplicar el daño de la ola de detonación y se va a incrementar el número de enemigos que puede encadenar de 4 a 8. Como un chain reaction, básicamente. Reacción en cadena en español. Puede ser. Suena interesante. Recuerden que en general las armas exóticas no necesariamente tienen que ser poderosas, sino que tienen que tener como una funcionalidad única. Y siento que esto pues también ayuda un poquito en eso. En el caso del titán y del hechicero, realmente puedes como
tener como dos habilidades al mismo tiempo, por así decirlo, pero sin tener como una habilidad, pero obviamente también ahí puedes bajar un poquito lo que es el DPS, demás, etcétera, etcétera. Depende mucho de cómo se juegue, pero la verdad es que al final del día siento que no tienen como que mucha utilidad dentro del juego, sobre todo las cosas del endgame. Así que habrá que ver cómo funciona y qué cambios, si los cambios, cómo alteran un poco ya la parte del juego. Ahora, los cambios globales, lo que hablamos un poco del flinch. eh, Básicamente, ¿qué es el flinch? Es el desvío de de la puntería, por así decirlo, o del puntito que tienes en la pantalla que se mueve o se cambia de lugar cuando recibes daño. Eso es a lo que normalmente se le llama flinch. Eh, entonces lo que hicieron es que la estadística de estabilidad dentro del arma va a dar resistencia del flinch junto con los otros efectos que tiene, ¿no? Que te baja el recoil o lo hace más predictivo, etcétera, etcétera. Entonces, el máximo de la resistencia de flinch va a ser de 10 a 25%, dependiendo del tipo de arma. Y esto quiere decir que ya puedes empezar a trabajar o construir tus builds alrededor de la resistencia del flinch, sobre todo en PvP. Y en este caso va a haber armas que van a dar más flinch que otras y más bien que puedas reducir el flinch en unas otras, pero menos y no tanto en las armas especiales, que se va a hacer como otro pase que van a hacer, pero en el caso, eh, ¿cómo se va a aplicar la resistencia del flinch cuando tienes, por ejemplo, el 100% de estabilidad? Sobre todo para mucho de lo que pasaba es que, por ejemplo, si te tocaba un arma, tenías un God Roll, pero la obra maestra era de estabilidad, pues no estaba tan chido, ¿no? Ahora con esto ya va a tener un poquito más de utilidad, ¿no? Entonces lo que van a hacer es que en el caso de la resistencia del flinch, va a ser, si tienes el 100% de estabilidad o la estadística en 100, en el arma, obviamente, va a ser el 25% para los rifles automáticos, los subfusiles y los arcos, lo cual está muy chido, sobre todo los arcos, creo. El 20% para los rifles de pulsos, los rifles de explorador, las pistolas y las metralletas. 15% para los cañones de mano y los rifles de trazado. Creo que se llaman, creo que sí se llaman en español, pero para los que, si no es así, son los láseres, no hay de otra. Luego el 10% para los rifles de fusión, las escopetas, el sniper, los lanzagranadas, los rifles de fusión lineales y los lanzacohetes. Tienen sentido, ¿no? Sobre todo si tienes un lanzacohete con tracking, tiene todavía más sentido. Mencionan que aquellas armas que tengan una estabilidad menor a 20 van a tener una penalidad de la resistencia del flinch. Pero dicen que solo alrededor de 5 armas son las que tienen una estadística en ese rango. Pero al final del día puedes ponerle mejor un counterbalance, cosas por el estilo que mejoren un poquito la estabilidad. Y posiblemente las armas las retiren a lo mejor después para ponerles otros perks. Es posible. También lo que mencionan es que, porque es un cambio relacionado, la estadística de resistencia del personaje ahora va a también dar resistencia al flinch. Va a ser 0% con 0 de stat y 10% al 100% cuando tengas el stat al 100. O sea, la resistencia también va a dar este bono o este buff, por así decirlo, con la resistencia del flinch. Y también las resistencias del flinch ¿cómo se dice? Son multiplicativas, ¿no? Entonces lo que mencionan es que un rifle de pulsos con 100% de estabilidad y el personaje con 10 de resistencia, sin distracciones y dos modificadores de unflinching de rifle de pulsos, mientras mientras tienes como un buff con la barricada. Eso está interesante, no sabía que la barricada te da estabilidad, pero bueno. Entonces, básicamente, con todo eso te da el 90% de resistencia al flinch.
En el caso, por ejemplo, de un cañón de mano con 70 de estabilidad, 5 de resistencia y un modificador de unflinching, te va a dar 39% de resistencia de flinch. Entonces, también los modificadores del unflinch van a tener ahí un ¿cómo se dice? Ya van a tener un uso también, ¿no? Todo esto me imagino, o sea, en PvE va a funcionar, pero a ver, siento que esto es más específico para PvP. Luego, la jugabilidad en el aire. Eh, Básicamente lo que mencionan es que cuando estés en el aire, uno de los cambios es cuando las armas primarias serán menos random en la parte del proyectil. O sea, el proyectil va a ser más, ¿cómo podríamos decirlo? Consistente a la hora de que dispares, en vez de que a lo mejor que estás viendo que tú estás disparando, no sé, a la cabeza, por así decirlo. Porque recuerden que cuando estás en el aire, si quieres realmente utilizar utilizar como que esa jugabilidad, cuando estás haciendo el doble salto, que estás flotando con el hechicero o lo que sea, tienes que disparar desde la cadera, no puedes apuntar, porque en el momento que apuntas pierdes el efecto y te caes, ¿no? Entonces, entonces aquí lo que están mencionando es que van a agregar una nueva estadística de las armas que se llama Airborne Effectiveness, que va a ser como eficacia en el aire, tal vez lo traduzcan así, quién sabe, que va a estar presente en todas las armas, excepto en aquellas donde estar en el aire no tiene un efecto, por ejemplo, las espadas, las agujas, quiero imaginarme también en algún momento dado. Bueno, el proyectil de las agujas también aplicaría, entonces, básicamente esto es lo que va a cambiar, ¿no? Esto es lo que van a hacer los cambios. Entonces, con casi nada de inversión, por ejemplo, de 0 a 30 en la estadística del Airborne, un personaje va a tener una menor penalidad en la puntería, pero van a tener menos asistencia de tiro. Eso quiere decir, acuérdense que la asistencia de tiro es el magnetismo de la bala, por así decirlo. Entonces, con un poco más de inversión, el personaje va a seguir teniendo la misma puntería en el aire, pero va a tener todavía menos asistencia de tiro. Entonces, conforme vaya subiendo, entonces, por ejemplo, ya cuando tienes de 51 a 70 de esta estadística, vas a tener mejor puntería que las armas que tuvieran, por ejemplo, el modificador de Ícaro, para tener menos problemas con el randomness, con la aleatoriedad del proyectil, pero van a tener todavía menos asistencia de tiro, ¿no? Entonces, ya si tienen de 71 a 99, pues ya no van a tener ninguna penalización cuando estén en el aire, y, pero van a tener todavía menos asistencia de tiro. Entonces, básicamente aquí lo que va a hacer es que el cono o el círculo donde se ven estás disparando, eso va a ser más preciso. O sea, ya no va a ser tan al azar, pero vas a tener menos asistencia de tiro. Entonces, las balas no van a tener ese magnetismo hacia el objetivo, por así decirlo, ¿no? Entonces, si ya tienen los 100 de estadística, no van a tener ninguna penalidad al aire y van a tener básicamente la misma asistencia de tiro de 71 a 99, básicamente, ¿no? Pues va a ser muy poca. Entonces, eso también quiere decir que la estadística se balanceó uno a uno en las armas exóticas. Entonces, todo lo que se lanza en 16, temporada 16 o 17, y lo que se haya lanzado también como las armas que se han lanzado en temporada 16, 17, en las pruebas de Osiris o en el loot del ocaso, son las que se tunearon, y todo lo demás van a tener como un valor por default, y después cada uno va a tener su propia estadística para este perk en específico. Entonces, otra convención me están mencionando es que esta estadística va a estar oculta durante la temporada 17, o sea, no va a estar no va a ser visible en el juego, pero va a estar ahí. Entonces necesitarían checar en sus aplicaciones como Dim, Little Light o Easter Collective, donde sea que utilicen todo su manejo del inventario, porque se va a poder ver desde la API, pero no en el juego. Entonces,
¿Qué es lo que qué es lo que va a influenciar esta nueva estadística en las armas? Los ángulos o el cono de la asistencia de tiro va a ser la penalización. Entonces, la penalización va a ser alta en 0 y va a ser de 0. La penalización va a ser alta cuando estés en la estadística en 0 y cuando tengas el 100% o la tengas 100, la penalización va a ser menor. Ok, entonces así es como va a funcionar. Pero ahorita creo que lo estaba diciendo al revés. ¿No? Entonces, ¿qué otra cosa afecta? El ángulo del cono o la penalización del cono de la puntería para las armas primarias. Entonces, eso quiere decir que va a haber una penalidad menor cuando estés en 0 y va a haber la penalidad va a ser, no van a tener ninguna penalización cuando estén entre 60 y 100 de estadística, ¿no? En el caso de las armas especiales va a ser lo mismo. La penalidad va a ser baja en 0 y va a tener 0 penalización en 100. La asistencia de tiro a la cabeza va a tener 0 con 0 estadísticas y 1 grado al 100% de la estadística en armas primarias. Las escopetas que son como de precisión, los rifles de fusión lineal y las metralletas, y va a tener 0.5 grados en rifles en los snipers. Básicamente aquí esta estadística lo que va a hacer es que cuando tú estés en el aire y si estás apuntando y el personaje está dentro del cono o del circulito del arma, digamos que dentro del punto o del rango de afectación dentro del arma, que es el circulito, los tiros le van a pegar siempre y cuando tengas esa precisión, ¿no? O sea, si le estás apuntando a la cabeza y disparas, ya no va a ser tan random, ya no va a ser tan aleatorio el juego determine si estás apuntando a la cabeza o no. Mientras más inviertas en esa estadística. Y ya lo demás es que, por ejemplo, la asistencia de tiro es la que se va a bajar un poquito más, ¿no? Entonces es básicamente poder utilizar el tiro desde la cadera. Básicamente es que puedas utilizar tiro de la cadera un poquito más, de manera un poquito más eficiente y más consistente dentro del juego, ¿no? Eh, y aquí dan algunos ejemplos de cómo es la penalización de la puntería dependiendo de la estadística. Eso si quieren se los puedo dejar para que lo chequen ya en el top directamente. Entonces, estadística efectividad en el aire va a venir de 3 fuentes diferentes: las armas, las subclases y las armaduras. Obviamente va a ser la estadística, se va a poder ver la estadística de esto en las armas. Recuerden que ahorita, al menos ahorita va a ser a través de las aplicaciones. Y entonces en algunas, la base va a empezar de 0 a 10 y en algunas va a ser de 0 a 30 dependiendo del arquetipo del arma. Algunas armas exóticas van a tener esta estadística un poquito más alta que las legendarias, a menos que estén más fuertes, como la última palabra, por ejemplo. El modificador de Ícaro y ese de Ícaro, es que no sé cómo se llama en español, pero Icarus Grip y el adepto de Icarus Weapon Mod les va a dar más 15 en la estadística. Algunos perks rediseñados como asalto aéreo. No es en cuánto da eso. Y algunos rangos de estadísticas para las armas legendarias. Con los cañones de mano van a tener 0.25, las pistolas de 0.30, los rifles automáticos de 0.25, los rifles de pulso igual, 0.25. Rifle explorador 20, subfusil 30, bueno, de 0 a 30, ¿no? El arco de 0 a 20, el sniper de 0 a 5, la escopeta de 0 a 5 y rifle de fusión 10, lanzagranadas de un solo tiro 5, los rifles de trazado 15, los lanzacohetes 10, las metralletas 20, los rifles de fusión lineal 15,
Los lanzagranadas de varios disparos son 20 y la aguja va a tener 15. Las que van a tener muchísimo mejores estadísticas van a ser las que se obtengan de las pruebas, de las raids y de los ocasos. Y algunos de las armas exóticas que son como que van a tener, digamos, como la estadística alta de su arquetipo es el dulce negocio, la merciless, el león rampante, el disparo solar, el Skyburner's Ode, que es ese va a estar bueno, ¿eh? El Skyburner's Ode es el rifle de explorador de los caballos, el exótico, que parece como un lanzagranadas. Ese va a tener 35. El rey de las ratas va a tener 30. Imagínate una escuadra con el rey de las ratas, con todo eso, va a estar interesante, ¿no? Y la Huckleberry va a tener 33. El as de picas es la opción bajo porque ese ya tiene como un poquito de otros stats que le ayudan bastante. La chaperón va a tener 1. Y el señor del trueno, 26. El elegido del viajero, 35. Y el exótico de la próxima temporada va a tener 29. En el caso de las legendarias, algunos que se le hicieron como el tuneo a mano, fue el mensajero, que es de las pruebas, tiene 20. El Hung Jury del ocaso tiene 22. El Igneous Hammer tiene 23. Creo que es el cañón de mano de las pruebas, pero igual podría estar equivocado, no estoy muy seguro. Luego, en el caso de la subclase Heat Rises, que es la habilidad solar del hechicero cuando se consume la granada, les va a dar, les va a dar más 70 de esta estadística cuando se esté consumiendo, cuando esté activa el perk. Luego, metal templado, creo de ser en español. Según yo, esta es del titán, pero casi no la uso. Va a ser más 20 después de tener una baja solar. Y el fragmento de la estasis, el Whisper of Hedrons, ese no sé cómo se llama en español, pero es un aspecto de la estasis. Va a ser más 20 después de congelar a un objetivo, para que lo tengan en mente. Luego, armaduras exóticas que van a dar estas estadísticas. El Foe Tracer, que es el casco del cazador que te deja ver como las paredes, a través de las paredes. El Mechanir Strict Sleeves, ese según yo son guantes de titán, que le va a dar 50 a las pistolas, más 50 a las pistolas. El salvajuramentos, más 40 a los arcos. Este va a estar interesante, ¿eh? Para los que usan arcos. Las de la Sahamkara, creo que son las del cazador, va a dar 50 de esta estadística durante 5 segundos después de un golpe. No una baja, sino un golpe nada más. El Lucky Pants, más 20 a los cañones de mano después de tenerlo listo. O sea, cuando haces el cambio a un cañón de mano. En los Stompies les va a dar 50 puntos menos a todas las armas que estén usando. Entonces, para aquellos que todo el mundo así, los Stompies y los cazadores que nada más se la pasan brincando, les van a dar una penalización. Gracias, Bungie. El No Backup Plans, 30% a las escopetas. El Actim Warwick, 30% a rifles automáticos y metralletas. El Halo Fireheart, está bueno, 20% a todos. El León Rampante, 50% al tiro desde la cadera. Ese también va a estar interesante. Ese va a estar interesante por la historia del hombre muerto. Uf, guarden este mensaje, que se van a quejar por eso. Los Peacekeepers, más 40 a las fusiles. Las botas peregrinas, más 20 a lo demás. 20 a todos, más bien, más 20 a todos. Y así hay varios, ¿no? Creo que aquí el Wings of Sacred Dawn, que son las alitas del hechicero, le va a dar más 50 a todos, lo cual va a estar interesante. Y va a haber, y el Redacted, o sea, va a haber una armadura exótica. Sí, debe de haber una armadura exótica que le va a dar más 30 a los rifles de fusión y a los rifles de fusión lineales.
Entonces, básicamente es que si quieren invertir en esta nueva estadística, es tener un arma con una estadística alta, ponerle Ícaro y aparte tener un arma exótica que ayude con eso, o correr una subclase, aspecto, fragmento o habilidad que ayude también a subir la efectividad en el aire. ¿No? Hay algunos ejemplos, son muchos, no los voy a hablar. Entonces, pusieron algunas gráficas de lo que son las armaduras exóticas más usadas por clase. Obviamente los Stompies para los cazadores, qué novedad. Luego en el caso de los titanes, el ACDC, el ACDC, ACD Zero Feedback Fence, que es el que, ese recuerdo que lo usaban mucho para las cargas de hombro, porque ya ven que van ligando los rayitos y todo eso y de repente puede hacer 5 bajas de una carga de hombro y que todo mundo odiaba. Ahorita las de Lorelei, el esplendor de Lorelei, que todo el mundo las anda usando y que todo el mundo se anda quejando. Y ¿cuál es la tercera? Es que no sé si es la de la estrella caída o el guerrero eterno. No distingo muy bien del color, pero bueno. Esas son las del titán. Y las del hechicero, el aspecto de Ofidio, el Ophidian Aspect. Fíjate qué interesante que es la que más se usa. Y luego el protocolo de Fénix. El protocolo de Fénix, no sé por qué, pero son las dos, son las que más se usan. Y pues bueno. Luego, Ah, ahora vamos a hablar de las armas de las playlists, las armas que están tanto en Gambito, en Crisol y los asaltos. Los cambios es que las armas de las playlists ahora van a tener oportunidad de que caigan con un rol extra, un rol con perks extra en una o ambas columnas, incrementar el número de reseteos que se pueden hacer con ese vendor durante esa temporada. ¿Qué más? Todas las listas, todas las armas de las listas desde más allá de la luz para acá, o sea, de todas las playlists y en adelante van a caer con su propio recurso de origen. No sé cómo lo pusieron a Origin Trait en español, pero es el perk específico de cada una de las actividades, ¿no? ¿Qué más? Algo que ya se había anunciado también es que es todo lo que es el cómo se despliegan las estadísticas de las armas. Se van a cambiar ya a partir de la próxima temporada. En vez de mostrar barras, van a mostrar números del 0 al 100. Entonces, esto sobre todo es para que ya no haya así como eh, cuestiones de redondeo y demás que falten cuando se usan las armas adepto, las armas en maestro y otras cuestiones. Entonces, para que haya como una mejor claridad, ¿no? De hecho, es algo que ya veíamos sobre todo en en las aplicaciones de terceros, que era como que algo que realmente lo que querías ver era el número, no tanto la barrita, ¿no? Entonces va a estar chido que ya hagan esos cambios. Vamos a la mitad y este podcast va a estar larguísimo. Cambios a los One Hit Kills y munición especial. Básicamente lo que, no, lo que quieren es reducir los One Hit Kills, sobre todo, por ejemplo, los rifles, los snipers con reservas de alto impacto que hacían mucho daño, la promesa de Diana o el Le Monarch. Específicamente estos dos que se combinaban hacían como un daño así espantoso, sobre todo muchos ya saben cuál es. Y obviamente también cuando usas combinaciones de daño externos, ¿no? Por ejemplo, lo que era eh, cuando usan la grieta de poder con sniper, te da 20% de daño extra, entonces podías hacer bajas con el sniper, hacer un one hit kill al cuerpo, no necesariamente a la cabeza, ¿no? Entonces, quieren reducir todo eso. Entonces lo que van a hacer es que van a reducir el bonus de daño de la grieta de poder, High Energy Fire, ese es un modificador, según yo, y la de Override Inercia de 20% a 15% en contra de los jugadores.
todos estos cambios van a ser nada más en PvP. También otro cambio de PvP que van a hacer es que van a deshabilitar los modificadores de carroñero, creo que es en español, los scavenger modes, los que te daban como munición extra dependiendo cuando agarrabas un ladrillito de munición. Entonces ahora lo que va a hacer es que cada que hagas una baja, el ladrillo de munición especial solo te va a dar un solo disparo. O en el caso de otras armas que usan munición especial, nada más te va a dar la cantidad exacta de munición para hacer una sola baja. Entonces, a lo mejor en unos, no sé, para el Señor de los Lobos que necesitas, creo que son 15, te va a dar nada más 15, ¿no? Para hacer una baja, ¿no? Entonces se balancean algunos arquetipos y armas exóticas y así que la meta en general es reducir precisamente su efectividad y el uso de las armas especiales en PvP. Entonces, los arquetipos, todos sabemos, escopetas y rifles de fusión, sobre todo ahorita los rifles de fusión, son los que más se usan. Literalmente en el caso o sea, las tres armas especiales que más se utilizan en el crisol, en primer lugar las escopetas, para sorpresa de absolutamente nadie. En segundo lugar, siento yo que, o lo que estoy viendo aquí son los snipers y los rifles de fusión. Y en tercer, cuarto, quinto lugar son los lanzagranadas, las agujas y los rifles de fusión lineal, ¿no? Entonces, que lo que cambiaron es que la puntería en el aire de todas las armas especiales se ha reducido significativamente. Eh, ¿Qué más? En el caso de la efectividad en el aire se va a reducir, la penalidad cuando tengan la estadística en cero, pues la penalidad va a ser mayor y la ayuda que tengas dependiendo de en dónde lo tengas o la efectividad dependiendo del 0 a 100 va a ser menor. También la asistencia de tiro dependiendo de la estadística también va a ser menor. En el caso de los snipers lo que van a quitar es, van a atenuar un poquito para que no sea tan dependiente del snapshot, porque la verdad es que una de las razones por la que los snipers, sobre todo el año pasado, cuando teníamos el Adorado, bueno, la versión de Adorado anterior, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, era porque tenía Quick Draw y Snapshot, que básicamente era cuando cambiabas el arma, la cambiabas más rápido y aparte podías apuntar muchísimo rápido. Entonces hacías unos tiros así bien, bien locos, ¿no? Entonces, lo que van a hacer ahorita es que van a reducir el tiempo que tarda en hacer este cambio para los snipers, va a ser un 10% más rápida. Eh, y en el caso de los snipers van a tener menor acceso a la munición que los escopetas y los rifles de fusión. Eh, entonces lo que quieren es que esta escasez de la munición prevenga que los que los snipers empiecen a subir, sobre todo por los cambios que se hicieron con las que se van a hacer con las escopetas y los rifles de fusión. Entonces, en el caso de las escopetas, fusión, ¿qué es lo que más se utilizan de escopetas? Dependiendo del arquetipo. Entonces, básicamente las escopetas son bastante muy populares en Destiny, sobre todo en PvP. Entonces lo que van a hacer es que van a reducir la efectividad del one hit kill, pero en la distancia. O sea, van a seguir siendo efectivas cuando están cerquitas y demás, pero lo que no quieren es que estén a 10, 20 metros y te metan un headshot, ¿no? Porque pasa muy seguido, ¿no? Entonces, van a reducir la distancia de one hit kill por medio metro, porque también la importancia del ángulo del ángulo con el que se dispersa el tiro es igual de importante que la distancia a la que el daño se empieza a disminuir, ¿no? Entonces, se va a reducir
el inicio de la reducción del daño por 1 metro. Entonces, si antes las escopetas el daño se empezaba a reducir a los 10 metros, ahora va a ser a los 9. Entonces, y se va a reducir la distancia de tiro y el magnetismo 2 metros. Eso quiere decir que si antes había, era los 10 metros, ahora van a ser 8. Es un ejemplo, ¿no? También en el caso de los rifles de fusión, van a ser básicamente lo mismo. Van a cambiar también lo que es el inicio o en donde empieza a reducirse el daño, que en este caso se va a reducir de 2 metros a 0 de rango y 2.7 metros cuando esté apuntando a 15, con 15 del stat de zoom, ¿no? Y se va a reducir a 1.3 metros a 100 de rango o 2.27 metros cuando estés apuntando, cuando estés en ADS con 15 de zoom, la estadística de zoom. ¿Qué más? Y también la distancia del inicio del daño se va a reducir 1 metro y cuando esté en 0 de rango y 1.3 metros cuando sea a 100 de rango. Eso quiere decir que si antes podías hacer daño antes podías hacer daño a 10 metros, en el caso si estás en 0 de rango va a ser a los 9 y si estás en 100 de rango va a ser a los 10.3, si no estoy mal. Entonces, es más o menos para que entiendan estas cosas, porque Bungie luego es como que no, o sea, sí te da como claridad, pero realmente no ha explicado bien a qué se refiere con esto, con el Fall of Reduced Damage, que sí lo dijeron como embarrado hace como 2 o 3 meses, pero es más o menos esa la idea para que entiendan por qué lo menciono así, ¿no? Y la parte del retroceso el retroceso va a cambiar dependiendo de la estabilidad que tengas, ¿no? Sobre todo esa parte cómo escala esa parte del retroceso. En 0% se escala a 0.75 y en 100 de estabilidad en 0.500 a 0.550, dependiendo ¿no? Entonces, básicamente lo que incrementaron un poquito lo que es la penalidad del retroceso en los rifles de fusión, ¿no? Ah, entonces, en el caso de los rifles de fusión, hicieron algunos cambios precisamente para que hubiera un poquito más de diferenciación entre un arquetipo y otro. Entonces, los rifles de fusión de alto impacto modificaron el tiempo de recarga de 1 segundo a 960 milisegundos, o sea, muy poco, la verdad. Y se incrementó el daño por disparo por 10 puntos, ¿no? En el caso los rifles de fusión de precisión, se incrementó el tiempo de carga de 0.74 a 0.78. En el caso de los de disparo rápido, se incrementó de 4.46 a 0.500 y se disminuyó el daño de cada disparo, de cada balita del rifle de fusión. Recuerden que son 7, entonces ya se le redujeron 20 puntos de daño, perdón. Y eh, en el caso para que vean cómo funciona, los rifles de fusión de alto impacto van a ser 330 de daño. Esto es en PvP. O sea, todos estos van a seguir haciendo one hit, pero ahora sí que va a depender de la distancia a la que estés, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. El de precisión va a ser a 280 de daño, el adaptativo va a ser a 270 de daño y 245 de daño el de disparo rápido. Todo esto va a ser obviamente dependiendo de si están en la parte dentro del rango efectivo de daño de los rifles de fusión, ¿no? Luego, los rifles de trazado, pues obviamente no son populares, nadie los usa, excepto Divinity para las raids. Entonces, obviamente, pues estos se van a ver afectados en PvP. Recuerden que todo esto es para PvP, ¿no? Estos se van a ver afectados precisamente por la desactivación de los modificadores del carroñero la, en la próxima temporada. Entonces, lo que van a hacer es que
En el caso del PvE, se va a incrementar el daño del rifle de trazado en contra de los combatientes o de barras rojas un 20%. Y en el caso de este que acabo de decir ahorita es para PvE, se va a incrementar el daño 20% para combatientes de barras rojas. Y en el caso de cuando se recoja munición, se va a incrementar la munición que te dan de 18 a 30, ¿no? Sin modificadores de carroñero. Luego, más tuneos. En el caso de armas primarias, rifles automáticos, se va a incrementar la distancia de la reducción de daño 0.75 metros. Esto quiere decir que si antes se hacía el daño a 10, después de 10 metros el daño empezaba a ser menor, ahora van a ser 10.75. Luego, en el rifle de pulsos, se incrementó igual la distancia de la reducción de daño de 15 a 16 metros cuando tienes 0 de rango y cuando tienes 100 de rango de 22.5 a 24 metros, obviamente dependiendo ah, obviamente dependiendo del arquetipo. Y en este caso específico de los rifles de pulsos, esa distancia es cuando es el disparo desde la cadera. Cuando se hace el disparo desde el zoom, la distancia y la reducción del daño, la distancia de la reducción del daño se ve afectada por el tipo de zoom o el valor que tiene el zoom. Entonces puede ser un poquito más, ¿no? Entonces, en el caso ya de la distancia total con zoom, por ejemplo, en el que el daño empieza a reducirse, son 40 metros independientemente de la estadística de rango. En el caso del peso ligero, de los rifles de pulsos de peso ligero, quiero imaginar que se llama, que son los de 450 RPM, el daño por bala va a subir de 15 a 16 con con un escalador de 1.65 cuando son daño de precisión, que va a subirle el daño de precisión de 24.75 a 26.4. Esto no va a cambiar el tiempo óptimo de daño en PvP, pero sí va a reducir el número de críticos que se necesitan para hacer la baja, ¿no? Luego, voy a la mitad y no se acaba esto. Yo les dije que era un podcast largo. En el caso de los subfusiles, en este caso tiene que ver más con tiene que ver más con el zoom. Entonces aquí lo que van a hacer, lo que quieren es que se compita menos con los rifles automáticos, pero que no también, pero que tampoco destrocen a otros subfusiles en otras categorías, sobre todo en PvP. Entonces, se va a incrementar la distancia, se va a incrementar el fall off de daño. Esto quiere decir por 1.5 metros. Esto quiere decir que si te hacía el daño efectivo, el daño era más efectivo a los 10 metros, ahora se va a reducir 1.5. Entonces va a ser a los 8.5. Les digo que Bungie no es como que no tiene mucho eso de ser como claros en su lenguaje, ¿no? Porque en el caso cuando dicen decrease damage fall off es que la distancia es mayor en vez de ser menor. Entonces es para que más o menos vayan ahí agarrando en la onda porque hasta a mí me confunde esta cosa, ¿no? Se van a ajustar las variables del zoom en la mayoría de los subfusiles legendarios exóticos. En el caso de la furia de Shayura, o el enojo de Shayura, no sé cómo la han traducido en español, pero es el subfusil de las pruebas. Se bajó de 17 a 16. Multimatch va a también bajar de 17 a 15. Y en el caso del el zoom más alto va a bajar esto a 14. La variable estocástica se va a subir de 13 a 14. La Ikelos. La Ikelos que realmente, esa está mucho dependiendo de los pares que te salgan, va a subir de 13 a 14. El Seventh Seraph de 13 a 14. Every Waking Moment de 13 a 14. Y The Huckleberry de 13 a 15, ¿no? En el caso de los subfusiles adaptativos, les gustan, los van a empezar a hacer. Entonces, ahorita lo que dicen es que en su forma actual matan muy rápido con tiros al cuerpo, entonces van a reducir el daño al cuerpo para que se incremente un poquito el daño de esto, ¿no? Entonces, se va a disminuir
el daño al cuerpo de 12 a 11.25 y el multiplicador de precisión de 1.35 a 1.44. Eso quiere decir que si das más tiros en puntos críticos o a la cabeza, vas a hacer más daño, básicamente. Ah, entonces, las cañones de precisión, cañones de mano de precisión, según yo son los de 180, se les va a bajar la puntería en el aire. Eh, sí, básicamente se les redujo la reducción, se les incrementó la penalidad de la efectividad en el aire cuando tengan más 25. Entonces, eh, básicamente van a tener menos puntería en el aire, ¿no? Armas pesadas, las metralletas, pues no están donde quieren que se utilicen en PB, nadie las usa, la verdad, nada más las para hacer contratos. Entonces, lo que van a hacer es que las van a bufear, básicamente les van a incrementar el daño 40% en contra de los enemigos, esto es en PvE, y se va a incrementar solamente el 20% contra los enemigos. El xenófago y la gran obertura van a recibir este incremento, excepto el incremento contra los jefes. No van a hacer más daño contra los jefes porque no quieren que se quiten otras opciones que ya existen para hacer DPS y demás. En el caso de las espadas van a quitar algunas inconsistencias por el momento y nada más se va a incrementar el ratio o la estadística de la carga de la cicatriz de Skolla de 20-50 para que sea similar al Temptation's Hook. Ese sí no sé cómo lo traje en español. Luego, lanzacohetes no se diferenciaron mucho con los cambios que hicieron apenas ahora con el lanzamiento de la Reina Bruja, que la verdad estuvieron muy buenos. Pero en este cambio lo que van a hacer es que los lanzacohetes de precisión, que normalmente son los que tienen tracking, se les va a disminuir 10% el daño, tanto al impacto como a la detonación. Los lanzacohetes de alto impacto no van a tener ningún cambio. Y los adaptativos y los agresivos se les va a incrementar 10% el daño. Para que también lo tengan en cuenta. Cambios en los exóticos. Todos los exóticos que se lanzaron antes de Renegados van a tener ahora ya sus trackers de bajas visibles por defecto. Entonces ya les van a poder. El Fighting Lion es el lanzagranadas. Siempre le digo león rampante y no es león rampante. El león rampante son las botas, según yo. Pero el lanzagranadas, el Fighting Lion, lo van a bufear un poquito. Van a revertir los cambios que hicieron en las temporadas anteriores, sobre todo en la temporada 15, con la reducción del radio de detonación. Solamente para el Fighting Lion se va a incrementar el radio por 0.4 metros y se va a incrementar el daño un 5%, pero nada más para esta. Luego, los ojos del mañana, que todavía no la tengo, que debería de ser más fuerte contra los jefes en general. Se le va a incrementar el daño contra los jefes y campeones un 30%. Vaya, gracias Bungie, porque ya hacía falta, man. Lo que yo he visto es que de repente luego no hacía daño chido, ¿no? Y de algo que muchos se quejaban. Luego, el aliento de Leviatán. Dicen, este específicamente es un un arco pesado, y la verdad es que nadie lo usa porque pues, realmente como que no hace mucho daño, porque lo que decían era que se usaba el primer disparo para estonear al campeón imparable, pero realmente no hacía mucho daño después. Entonces lo que van a hacer... van a hacer algunos cambios, sobre todo con el ritmo de arquero, que es el perk que le da al catalizador, para que sea un poquito más práctico. Entonces, el ritmo de arquero, el perk del catalizador, ahora va a tener un mejor efecto, se va a incrementar el efecto. Entonces, básicamente lo que va a hacer es que la escalación, en vez de .75, ahora va a ser .5625 en el aliento del Leviatán. Eso quiere decir que va a cargar más rápido. Y también se agregó un pequeño retraso en la detonación con los campeones, mini jefes y jefes.
Esto va a permitir que el impacto para stunear a un imparable y la detonación dé un poquito más de daño cuando el campeón está stuneado. Entonces los cambios básicamente lo que mencionan es que el daño se va a repartir entre el impacto y la detonación. Y el daño se va a incrementar en general de esta arma un 50% contra los campeones. Y se va a sentir todavía más cuando esté disparando campeones que no estén eh, estuneados, lo cual va a estar interesante, porque ya se va a poder empezar a construir cosas alrededor de este exótico, que él no es malo, pero pues la verdad es que así como que no tiene X, ¿no? Entonces, ¿qué más? Luego en el Huckleberry, como mencionábamos, se le van a incrementar el zoom de 13 a 15. En el caso del xenófago, pues quisieron el experimento que ellos decían que fue cuando nerfearon la xenófago, que no en el daño, pero sino que disparaba más lento. Entonces, pues no funcionó. Básicamente lo que hicieron fue la tiraron al piso porque ya todo el mundo la dejó de usar. Entonces lo que van a hacer es, van a revertir el nerfeo, van a incrementar la cadencia de disparo de 100 a 120, se va a disparar más rápido. Se va a reducir el daño por bala para mostrar el anterior. Y no se va a beneficiar del buff de la nueva temporada contra los jefes. O sea, la verdad es que la xenófago estaba muy chida contra. No sé si ahora la xenófago vaya a funcionar, por ejemplo, en casos como el cuidador en la raid del discípulo o en otras raids, ¿no? Pero es básicamente este cambio tiene que ver mucho con eso, ¿no? Porque la verdad es que lo ponías con perks que te daban como con los que podías recargar casi infinitamente tu xenófago y te ayudaba un montón, ¿no? Pero entonces cuando lo hicieron para disparar lento ya no era tan viable, ¿no? Luego, Le Monarch, la cruz de todos los que odian los arcos en PvP. Entonces mencionan que puede ser muy opresivo cuando se combina con otros buffs de daño externos, como la grita de poder de los hechiceros, pero piensan que podría ser un poquito más fuerte en PvE. La verdad es que sí. Entonces van a reducir el tick del daño de envenenamiento contra jugadores un 25%. Eso quiere decir que ya no te debería de matar de un solo disparo, a menos que sea un disparo crítico y cuando alguien esté en una grieta de poder. Quiero imaginarme que solo así, ¿no? O sea, sí va a poder hacerlo, pero ya no va a ser tan común. Y se va a incrementar el daño del tic del envenenamiento contra los enemigos del juego. Nada en PvP, un 50%. Esto es para PvE. Luego, el Lawrence Driver, el rifle de presión lineal de vacío de la temporada pasada. Aquí básicamente esto es para PvP que dejaba que hacía mucho daño con disparos al cuerpo. Entonces lo que se va a reducir es un 20% el daño contra el cuerpo contra jugadores. Un 20%. Esto va a prevenir que sea un one hit cuando se esté en la grieta de poder. El daño a cuerpo se revierte a como estaba anteriormente cuando se está en en el modo de daño del arma. Y el daño por presión no va a tener ningún cambio. Entonces si te dan uno a la cabeza, pelas, carnal. Luego Skyburner's Ode, el rifle explorador de los Cabal que toda nadie usa y que existe desde año 1 de Destiny 2 y que ha sido un meme por los siglos de los siglos. Básicamente lo que van a hacer es que se va a incrementar la velocidad del proyectil a 9.999. Básicamente este ahora va a ser un hit scan, que es como funcionan, por ejemplo, los rifles, los cañones de mano, los arcos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora la cadencia de disparo, tanto disparando como desde la cadera, va a ser de 150. El proyectil de la cadera, se lo perdí.
Así, el proyectil de la cadera ya no va a traquear, pero va a tener un arco similar a los lanzagranadas y tiene una detonación más grande que si se dispara desde el apuntando, ¿no? La detonación también va a aplicar el quemado, un burn a los objetivos. Esto también va a aplicar para PvP, por si lo estaban preguntando. El bonus del rango de la obra maestra se ha puesto en lo que es la estadística base de la armadura. Y la obra maestra ahora lo que va a dar es velocidad de recarga en vez de el bonus de rango. Y va a tener la mayor efectividad la mayor efectividad en el aire, la estadística, que cualquier otro arma en el juego. Luego de la última palabra se va a reducir la penalización del recall de 33 a 22%. En el caso de de la arbalesta, va a reducir el daño contra campeones un 25%, porque lo que pasaba es que aparte de romper la barrera, hacía daño a los campeones. Esto lo hemos visto sobre todo en cosas como Gran Maestro. Todo el mundo llevaba arbalesta porque la verdad es muy útil, sobre todo porque es un arma especial, entonces puedes construir para que te den munición y tener carroñeros, ¿no? Luego el Graviton Lance, el rifle de pulsos, que no es rifle de pulsos de vacío exótico. Entonces, eh, el catalizador no dio así como que muchos cambios. Le van a dar un poquito de boost ahí para que amarre chido. Entonces va a dar una utilidad interesante. Quieren que esto de... Bungie menciona que esto puede dar alguna utilidad interesante en PvE y PvP, particularmente con el buff a las exóticas primarias en la Reina Bruja que hicieron. Entonces, básicamente el catalizador se cambió en vez de dar la mano oculta, va a dar Vorpal Weapon y Turnabout. Vorpal es cuando le haces más daño cuando están en super y la otra, o a los vehículos. Y Turnabout, ahorita no me acuerdo cuál es, pero sería cuestión de ver, eh, ya que se hagan los cambios, qué tal funciona. La gran obertura, se dio el cambio para que se lanzaran misiles de 5 en 5. Entonces, ahora lo que se hizo es que se va a cambiar el tiempo. Se redujo el tiempo entre burst, o sea, entre disparos cuando se hace en modo misil. Y cuando estás apuntando el disparo, se van a disparar todos los misiles un continuo, en un continuo. Se van a lanzar, o sea, va a ser uno tras otro, ¿no? Y cuando nada más estés así como que tapeando el gatillo, o sea, que nada más estés dando uno. O sea, dispares una vez y sueltes el botón. Si dispares, sueltes el botón, va a ser rondas de 5 cohetes. Luego, el corazón gélido. Se le va a hacer una actualización al daño de arco. Y en el caso el, digamos que la exoticidad, o el por qué el corazón gélido era un exótico, era porque en ese entonces era el único rifle de trazado, ¿no? Entonces ya, pues ahora ya no aplica porque pues como ya hay legendarios, pues la verdad es que el corazón angélico realmente no es como que muy relevante. Y también obviamente la facilidad de utilizar el perk que era de conforme estuvieras apuntando, eh, conforme estuvieras haciendo daño sostenido, hacías más daño hasta cierto punto. Pero la verdad es que con cómo se movía, cómo se mueve el arma, la verdad es que era muy poco práctico, ¿no? Entonces, ahora el daño sostenido va a crear un trazado iónico y conectar estos trazados iónicos va a dar energía a todas tus habilidades. Siento que este va a estar medio puerco con el hechicero, eh, dependiendo, quiero imaginar, pero ahora que haga la subclase de arco 3.0 va a haber, hay que ver qué tanta sinergia hacen con las habilidades de arco, ¿no? O con otras habilidades, ¿no? Por ejemplo, como las del hechicero, le digo las del cazador, porque no necesariamente tienen que ser las de arco, ¿no? Y se va a incrementar el tiempo en que el buff de daño se quita de 0.13 segundos a 1 segundo. La verdad es que esta era una cosa. Yo no sabía que era menos de un cuarto de segundo el tiempo que tenías
para poder seguir teniendo como el buff de daño. Los que recuerden, a lo mejor en la raid de una de las raids de Leviatán, una de las estrategias era utilizar esta arma contra la mente Vex, pero tenías que, cuando hacías el disparo, tenías que estar seguro de que tenías todo tu cartucho cargado, porque si recargabas ya no te daba tiempo de seguir haciendo daño y podías perder, podías hacer wipe nada más por eso. Era una cosa horrible, ¿no? Luego, los lentes de Prometeo se va a actualizar al daño solar. Y tenía que ser, se le tienen que hacer más cambios para ser viable. Básicamente, en el caso del daño sostenido, va a aplicar va a aplicar el quemado de manera un poquito más eficiente a los objetivos. Luego, el Wave Splitter también se le actualizó para que sea un daño de vacío. O sea, para que sea un daño de vacío específico, no nada más sea como la parte visual, por así decirlo. Y pues también van a quitar, el mecanismo del ciclo para hacer el daño, que de repente hacía poquito daño y de repente hacía un montón de daño. Pues era difícil capitalizar porque la verdad es que gastabas mucha munición. Entonces, ahorita el nivel de poder ya no va a tener un ciclo, sino que el daño va a ser parejo, como si estuvieras en el daño medio de cuando estabas haciendo esa parte del ciclo. Ese va a ser su daño base. Y cuando se recoja una orbe de poder, se le va a dar 10 segundos de máximo poder y se va a estar capeado a los 20 segundos. Entonces, cuando agarres una orbe de poder, les va a dar el máximo daño durante 10 segundos. Y si agarras, yo me imagino, dos orbes de poder, va a ser durante 20 segundos, ¿no? Quiero imaginar que esto va a ser, entonces, o sea, no vas a poder como, no sé si lo vas a poder, ¿cómo se dice? Ah, como resetear el reloj, ¿no? Que estés a lo mejor en 2 segundos y agarres otra orbe de poder, te otros 10. O estés en 2 segundos y agarras una orbe de poder y te sube a 10 en vez de a 12. Perdón, en vez de 10 en vez de 12, ¿no? O sea, habrá que ver. Y también va a suprimir a los objetivos cuando está en este modo, en el daño del poder máximo, después de que se recoja una orbe. En el caso de la osteostriga, lo único que van a cambiar es la rotación del modelo del proyectil, no se va a hacer nada. En el caso del Señor de los Lobos, se hicieron... mm, en el Señor de los Lobos, nada más lo que van a hacer es que se va a reducir el damage fall-off, la reducción de daño, por un 25%. ¿Qué más? Luego, los perks. Uf, ya me lo acabamos, banda. Ya llevamos un ratote. Eh, en este caso de los perks, también si existe un perk mejorado y el ajuste se le hizo al perk base, también va a afectar al perk mejorado. Entonces, lo que mencionábamos del snapshot sites, que era para que apuntara así como que inmediatamente. En este caso, básicamente lo que va a hacer es que se va a incrementar la velocidad de la animación de 0.5 a 0.75 para armas de munición especial y las armas primarias no van a tener ningún cambio. Luego, opening shot, tiro principal, tiro de apertura, no sé. Pero básicamente es el que tiene las escopetas y que te da, no me acuerdo si es estabilidad, manejo y rango, que es el de las escopetas. Entonces, sobre todo la parte del rango, ¿no? Porque sí era como un rango mayor lo que te daba. Entonces, ahorita lo que van a hacer es que se le va a remover el escalador de la reducción de daño y se le va a incrementar el bonus del rango de 20 a 25%. Los otros stats no se van a cambiar. Pero básicamente lo que va a pasar es que en el caso del rango específicamente para las escopetas es si si la estadística de rango, no sé, está capeada en 25, si tienes
40, pues ya no vas a tener como bonus extra, por así decirlo. Ya va a tener como un tope, ¿no? Luego, en el caso del full choke, que es el de los cartuchos, se le va a incrementar el ángulo, el escalador de ángulo del punto 95 a punto 9625. La verdad es que no creo que haya muchos cambios. Básicamente esto es que hace que el cono sea un poquito más angosto. Y en el caso del smoothboard, que también es otra cuestión, que lo van a bufar un poquito, van a reducir les digo que el vocabulario de Bungie es bien raro. Básicamente lo que va a hacer es que va a abrir un poquito más el cono, el ángulo del cono de las escopetas que usan bueno, no de escopetas, de las armas que usan ese perk. Luego, en el caso de Desperado, van a incrementar el escalador del Fire Recovery de punto 415 a punto 7. Entonces, básicamente es que no va a disparar tan rápido. Se va a reducir el tiempo de 7 segundos a 6 segundos. Y se va a poner también un reloj cuando esté el buff activo. Y se va a remover la penalidad de daño en PvE. Entonces quiero imaginar que en PvE va a empezar a hacer más daño. Y no estoy tan a gusto con esa parte porque ahora quiere decir que va a haber que jugar PvP para tener armas viables en PvP, que es lo que pasó con la reclusa y la cima de la montaña hace un tiempo. Entonces la verdad pues no está chido. Luego, asalto aéreo es un perk que se reconstruyó y va a dar dar 60 puntos de efectividad aérea en la estadística cuando se esté, ¿cómo se dice? Cuando te hagan daño, cuando esté lastimado. Luego, Mulligan, esta queda muy buena en las metralletas hasta que después fueron irrelevantes. Se va a incrementar la posibilidad de que regrese munición de cuando no, de un disparo que fallaste de 20 a 35% en armas primarias y no se va a cambiar nada en especiales y pesadas. Recargador compulsivo, van a incrementar la estadística de 40 a 50 y también se va a agregar un escalador de la animación de la recarga. Esto no estoy seguro si es para que no puedas no puedas hacer lo de las escopetas, lo de cambiar hacer el cambio tan rápido, la recarga tan rápida. No sé si tenga que ver con eso, pero puede ser que no puedas disparar hasta que la animación no se complete. Que es lo que pasa con Izanagi también, por ejemplo, ¿no? Luego, Adagio, se va a reducir el bonus del daño de las escopetas de 30 a 20%. Entonces, escopetas con Adagio van a ser menos efectivas en PvP. Luego, los modificadores, el de Icarus Grip, ahora va a dar la estadística de efectividad en el aire. Va a dar más 15. Y el Adepto va a dar más 15 de la efectividad de aire y 5 de manejo extra. Entonces, eso es todo lo que tiene que ver con los cambios de las armas. En cuanto a los perks, y ahora se va a hablar de las armas que se van a retirar del pool. En el caso de cosas que se van a retirar del pool al inicio de la temporada 17 del Iron Banner, el Sniper, que se llama Occluded Finality, y el cañón de mano que es Finite Impactor. Luego de los casos se va a retirar el comediante, la escopeta del comediante y el cañón de mano el palíndromo. Y no tengo un God Roll de ese, qué tristeza. Y de las pruebas de Osiris se va a quitar la furia de Shayura y el rifle de pulsos, el mensajero. Ven lo que no me gustaba, por ejemplo, de lo que mencionaban ahorita de los buffs para ese en específico del mensajero, es que ya no va a estar en el loot de pool y va a ser como que lo van a bufear hasta cierto punto. No sé si eso vaya a pasar, pero ya no se va a poder conseguir. Entonces no está tan chido. Luego, después, en el inicio de la temporada 18 del Iron Banner, se va a quitar la pistola, el Peace Bond y la metralleta, el Archon's Thunder. No, ahí no siento como que sea muy triste el asunto. De los ocasos se va a quitar el rifle de fusión Plug One y el lanzacohetes el Hothead Rocket Launcher.
Y de las pruebas de Osiris se va a quitar el Ojo del Sol, rifle de el Sniper, y The Summoner, que es el rifle automático. Mencionan que la temporada 18 todavía está lejos, entonces las armas que se incluyeron en esta rotación pueden que las cambien, o puede que no se vayan, o pueden que se vayan otras, o puede que sí se vayan, no sabemos, ¿no? Entonces, el tuneo de las habilidades para la próxima temporada, el Action Bolt, el base cooldown se va a incrementar de 91 a 152 segundos. También en el caso de la barricada, cuando se tiene el aspecto de bastión equipado, ahorita se va a subir de 82 segundos. Se va a incrementar de 53 a 82 segundos. Esto para que tenga la misma velocidad de recarga que la grieta del hechicero. Luego, Offensive Bulwark va a dar. Ese también es del Titan, si no mal recuerdo. Pero el Offensive Bulwark va a dar 60% menos del bono de granada. Ok, otra vez. El Offensive Bulwark, no sé cómo lo habían puesto en español, pero ahora va a dar 60% menos de energía, del bono de la energía de las granadas cuando se esté en PvP. En PvP creo no va a cambiar. El susurro de las cadenas es el aspecto de la estasis, va a proveer, va a dar ahora 15% de bono de resistencia de daño contra los jugadores cuando estén cerca de un cristal de estasis. Y se redujo de 25% a 15%. En el caso del PvE no va a haber ningunos cambios. Los Renewal Grasp, este es un arma exótica y no sé si es del cazador o del hechicero. Pero va a incrementar el cooldown de las granadas de estasis de 62 segundos a 152. O sea, se va a incrementar. Y la penalidad del daño que se aplicó a las jugadores víctimas de estas granadas se va a reducir de 50 a 20%. En el PvE, ningún cambio. ¡Ah! ¡Qué horror! Y en el caso de Gambito, la próxima semana creo que va a ser. Sí, la próxima semana van a regresar los laboratorios de Gambito. En el caso de los subs de las invasiones fue bien, entonces para ver qué cosas pueden haber. Entonces, para esta edición de los laboratorios van a experimentar con los robadores de motas que van a empezar el 26 de abril. Para los que no recuerdan, cuando se hizo fue, bueno, cuando se anunció estos laboratorios, el concepto de... el concepto de lo que va a pasar ahora es muy similar a lo que pasaba en el Gambito Supremo. Es que cuando el Gambito Supremo, el invasor que traía toda su armadura usando el rol del invasor, lo que va a pasar ahora es que cuando haya dos bloqueadores, el Mode Drain, o sea, que te empiecen a quitar motas de las que ya habías banqueado, de las que habías depositado, va a estar deshabilitado. Entonces tienes 2, 3 bloqueadores, no te van a reducir las motas, pero cuando el invasor invada, valga la redundancia, una mota se va a empezar a drenar directamente del banco durante el tiempo que esté el invasor presente, ¿no? Entonces creo que la invasión dura 15 segundos, entonces si está a los 15 segundos, 15 motas te van a quitar. Ahora, en este caso, los invasores tienen que estar cerca del banco para poder empezar a drenar las motas. Esto con la finalidad de que no hagan lo que muchos pensaban hacer, ¿no? De que yo voy a invadir y me voy a esconder, ¿no? Entonces, pues ahora sí que es para cambiar un poquito la dinámica del invasor, ¿no? O sea, de si quieren ir, o sea, si el invasor quiere ir y robar motas, se tiene que estar cerca de ahí, ¿no? Entonces, obviamente, pues, a lo mejor el invasor invade y pone su cúpula, por ejemplo, un titán, ¿no? O a lo mejor, como dice, ¿no? Un cazador con las granadas de invisibilidad, cosas por el estilo, ¿no? Que no los puedas ver.
Muchas de estas cosas se pueden evitar también con algunas otras armas, pero va a estar interesante ahí la mecánica. Habrá que ver qué tanto cambia, porque la realidad es que en los laboratorios pasados realmente no hubo muchos cambios. Nada más creo que la parte de la invasión es como que sí hubo ahí como una diferencia notable, ¿no? ¿Qué más? Las recompensas de los que tienen Twitch Prime o Prime Gaming, como lo quieran llamar, ya están ahí para que vayan por ellas. Y ya se mandaron los emblemas para los que terminaron la raid en modo contest. Se mandaron en este reseteo. Yo he visto ya varios amigos que ya la recibieron, sobre todo para los que lo hicieron después de las 24 horas. Luego, ¿qué más? En el caso ya se arregló, o al menos parece que ya se va a arreglar también con el próximo reseteo, con el próximo parche, el archivo de las misiones. Aquellos que, por ejemplo, yo que en mitad no puedo hacer la misión de la temporada porque por alguna razón abandoné la aventura y no la pude recuperar, parece que ya se va a poder recuperar, entonces hay que andarla viendo, ¿no? Y de ahí en fuera, pues... son las cosas que se van a arreglar en el próximo parche. Y habrá que ver qué tal se vienen ahora con todos los perks de daño que van a cambiar. Así que este topcito ahora sí estuvo mortal. Llevamos hora y media de podcast. Así que yo sé que es mucho que de lo que se habló, de lo que se digirió. No sé, es mucha información. Igual lo leen en parte, le escuchan en parte este podcast, o a lo mejor y se aburren y lo mandan a la goma. Como sea, muchas gracias, muchas gracias por haberse dado la vuelta. Eh, Como siempre, pueden dejarme sus comentarios aquí abajito en el canal de YouTube. Los que están escuchando en cualquier otra plataforma de podcast, como siempre, me pueden contactar en las redes sociales como VIRMX. Ahí sí dejan preguntas, pues yo las contesto. Recuerden que voy a hacer un QA. Ya tengo algunas preguntas que he agarrado de los otros comentarios de YouTube y de los que me han hecho también en Twitter. Así que las iré poniendo poco a poco. Bueno, las pondré aquí en YouTube, las pondré en un video completo y a lo mejor en Twitch las iré poniendo así una por una para que todo quede más chido. Así que muchísimas gracias, banda, por haberse dado la vuelta. Les agradezco mucho que me hayan aguantado esta hora y media de podcast. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que disfruten del día que estén escuchando este podcast. Esto ha sido ahora sí todo por hoy y nos estaremos viendo, banda, en la próxima. Bye.